Hola, ¿cómo está? Somos el grupo 7 y el día de hoy vamos a hablar respecto al currículo en edad contemporánea. Para comenzar, debemos reconocer el contexto donde se desarrolla esta edad, ¿no? Estamos hablando de 3 siglos, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, donde han pasado diferentes sucesos históricos desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las guerras mundiales, ¿no? Los cambios de gobiernos, ¿no? eh, el desarrollo del capitalismo, la globalización, la ciencia el avance de la ciencia y la tecnología, el uso de las TIC, donde en esta pandemia nos ha hecho ver una nueva forma de ver la educación. Recordemos que la figura del maestro durante todos estos siglos ha tenido grandes cambios, ha evolucionado. ¿Debido a qué? Debido a las concepciones históricas y políticas de cada época. En cada época, la figura del maestro ha tenido una forma de ver la vida desde el contexto que vive. El día de hoy hablamos que la pedagogía antigua, la tradicional, es obsoleta, está fuera de contexto, claro, porque estamos evaluándolo y catalogándolo con nuevos paradigmas, con nuevas formas de ver la vida y de ver la educación. Hablemos de la educación en la edad contemporánea, entonces tenemos que dividirlo entre los siglos XIX, donde el paradigma tradicional es un paradigma en el cual el alumno es netamente el aprendiz, es una biblioteca andante donde tiene que demostrar lo aprendido, ¿no? El alumno es netamente un elemento pasivo del aprendizaje, ¿no? Se basa en todo, en que tiene que aprender todo, basado en contenidos, basado en el memorismo. Es un paradigma tradicional que podemos ver lo siguiente, ¿no? El profesor dicta clase, el alumno toma la lección. El profesor transmite conocimientos, el alumno lo reproduce. El profesor es el protagonista, el alumno es el receptor. El profesor evalúa contenidos, el alumno repite contenidos. Hay una gran competencia en ello, ¿no? Eso es en el siglo XIX. Ahora, en el siglo XX, ya hablamos de diferentes formas de ver la pedagogía, ¿no? Formas pedagógicas. Entre ellos, el aporte de la psicología, y podemos hablar de la pedagogía psicológica, donde comenzamos con el condicionamiento, ¿no? El conductivismo, se habla de las etapas del desarrollo del infante, del desarrollo humano, los procesos psicológicos del aprendizaje, cosas que anteriormente no se mencionaba. Después hablamos de la pedagogía activa, donde el estudiante es el actor de su propia educación, ¿no? Se reconoce la libertad y el juego, la principal estrategia para el desarrollo del aprendizaje. Luego te podemos hablar de la psicología social, donde el aprendizaje ocurre en un medio de socialización, en un grupo humano, en un contexto cultural, en una sociedad. Podemos rescatar los siguientes paradigmas. Tenemos aquí el paradigma de la pedagogía activa, basado en el alumno, centrado en el estudiante. La escuela prepara para la vida. Se utiliza diferentes formas, ¿no?, de enseñanza donde se involucra la naturaleza, se involucra la vida, el contexto del estudiante, ¿no? Y aquí se habla de los siguientes aprendizajes, ¿no? El aprender a hacer, el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a convivir. Los métodos activos se suscita y se basa en la acción, en la curiosidad y el interés del estudiante, ¿no? En este método, la acción, el movimiento, es la principal condición para el aprendizaje. El alumno es protagonista de su propio aprendizaje. Se basa en la manipulación, en la experimentación, ¿no? Se propicia el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en grupos, ¿no? Recordemos, aquí tenemos los siguientes, ¿no?, los métodos activos. Recordemos que
este paradigma está basado en la actividad, y esta actividad tiene que ser netamente interés del estudiante, que va a generar una acción. Esta acción debe ser espontánea, libre y motivada, ¿no? Esta acción tiene que estar centrada en el estudiante, tiene que respetarse el interés del estudiante, tiene que ser social, ¿no? Tiene que promover la reflexión y la participación cooperativa de los estudiantes, ¿no? El docente es un mediador en el aprendizaje. Luego podemos hablar del paradigma conductista, ¿no? Donde el educar significa modificar conductas, ¿no? Y esta modificación se basa en el estímulo-respuesta ayudado de reforzadores positivos, ¿no? Donde hay ciertas estrategias y dinámicas para poder manejar el aprendizaje. Se programan objetivos generales y específicos en función a las conductas observables del estudiante, para pasar después a un paradigma cognitivo, ¿no? Donde nos preguntamos, ¿cómo conocemos el mundo? Donde ya estamos hablando de capacidades, destrezas, habilidades que se necesitan y son necesarias para el aprendizaje, ¿no? El alumno es constructor de su conocimiento, es capaz de darle significado y sentido a lo que está aprendiendo, pero basado y guiado por el docente. Aquí tenemos dentro de los modelos cognitivos el modelo constructivista, ¿no?, de Piaget, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, donde los nuevos conocimientos tienen que estar basados en los conocimientos anteriores, y el aprendizaje mediado. También se puede hablar del aprendizaje sociocultural y sociocontextual, ¿no?, donde la sociedad, la cultura y el entorno del estudiante lo ayuda en su aprendizaje. Para aterrizar, ¿no?, a comienzos de este siglo, en el paradigma sociocognitivo, donde ya nos preguntamos, ¿cómo enseña el docente y cómo aprende el estudiante? Recordemos que el estudiante, el alumno, es el actor principal del contexto, ¿no?, de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay que darle significado y sentido a los hechos y contextos. Y aquí partimos de dos cosas: nuestra cultura, la sociedad y la institucional, ¿no? La cultura social y la cultura institucional, o sea, el entorno, la familia y la escuela. Y esto nos lleva a un currículum basado en capacidades y valores, que siempre nos va a dar los medios, los contenidos y los métodos de aprendizaje. Entonces, a principios de este siglo, también hay un factor del desarrollo tecnológico que, con esta pandemia, ya sabemos que nos ha abierto nuevas miradas en la educación, ¿no? Recordemos que en este siglo la educación está basada en competencias, en el pensamiento crítico, en desarrollar habilidades, en aprender a convivir en sociedad, pero también está marcada en una educación centrada en la incorporación al mercado, ¿no? La famosa educación para el trabajo, ¿no?, donde el estudiante tiene que ser productivo y debe desarrollar ciertas habilidades en pro de la sociedad, tanto económica, cultural, del donde vive y del entorno que lo rodea. Esta educación contemporánea se basa en los aportes de la sociología, la antropología, la psicología, la neurociencia, ¿no?, donde nos dice que cada individuo tiene sus características propias y aprende de diferentes formas, donde se toma en cuenta el interés, ¿no?, y las motivaciones personales del estudiante, donde cada ser es individual, cada ser aprende por sí mismo, cada ser aprende de una manera diferente del otro. No podemos generalizarlo a todos por igual. Cada ser es diferente. Y a nosotros como docentes nos corresponde reconocer esa diferencia para poder guiarlos en su aprendizaje.
Actualmente hablamos de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que es el aprender a aprender, ¿no? Es donde se supone que por naturaleza debemos y tenemos la predisposición para el aprendizaje, ¿no? Donde nuestro conocimiento está sujeto en para qué hacer las cosas. El aprendizaje está centrado en el alumno, pero siempre hay que guiarlo en función a sus procesos afectivos y cognitivos. Entonces, en resumen, hasta acá, la escuela tradicional nos va a decir qué hacer, qué tiene que aprender. La escuela activa nos dice cómo va a aprender. Y la sociedad del conocimiento, hoy nos preguntamos para qué aprender. Toda esta situación, todo este contexto nos lleva a decir las siguientes premisas. La educación busca una formación integral del ser humano, pero una formación integral basada en las dimensiones cognitivas, en las dimensiones axiológicas, la moral, ¿no? En la dimensión motora, para una mejor calidad de vida. Ojo, calidad de vida. Exige siempre el desarrollo de capacidades, el pensamiento sistemático, el trabajo en equipo, la abstracción, el aprendizaje a través de la experiencia, pero una educación siempre tiene que preparar al estudiante para tener la facilidad de encontrar salidas pertinentes a ciertas situaciones problemáticas. Salidas pertinentes a ciertas situaciones problemáticas, donde nosotros como docentes tenemos siempre que descubrir esas estrategias, esas habilidades de nuestros estudiantes para poder guiarlos. Y a todo ello, ¿qué nos dice el Minedu? En el diseño curricular del 2016 especifica bien claro que el currículum prioriza los valores, basado en los deberes y derechos del estudiante, busca una educación para el trabajo, donde diferencia las características de cada estudiante, donde se supone que se ve el interés y las aptitudes de cada estudiante. También nos habla de un aprendizaje en progresión, ¿no? Los niveles que debe alcanzar cada estudiante. Nos habla de unos enfoques transversales. Nos dice que el currículum es flexible, que se busca una formación integral, un enfoque formativo y promueve la innovación. Pero todo esto que podemos plasmarlo en el papel, que lo podemos leer en un documento, no se va a llegar a realizar si no vemos la actitud del estudiante y la postura del docente. Si no hay una buena relación entre estudiante y docente, todas las maravillas que se pueden leer y decir y escribir en un papel quedan en el vacío. Entonces, en conclusión, el día de hoy tenemos que el currículum es un instrumento, ¿no?, de educación formal e informal, donde nos dice los fines y los propósitos, las estrategias, los medios, para una enseñanza, una estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada para nuestros estudiantes, donde es flexible, donde se busca alcanzar las mejores capacidades, las mejores destrezas y las mejores habilidades del estudiante. Pero, a modo de crítica, todo papel no funciona si no se dan las herramientas necesarias para que se pueda realizar. Actualmente vemos que el currículum que se dice es flexible y todas las maravillas que podamos leer y decir, no ha aterrizado en este contexto virtual, en esta realidad de pandemia que estamos viviendo. Hay muchas diferencias, hay diversas realidades, ¿no? Y lo que nos corresponde a nosotros hacer en donde estemos es tratar de buscar la mejor estrategia para la enseñanza de nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes se sientan felices, activos y participativos en un buen aprendizaje. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.
Hasta la próxima.